y listos para un viaje. A un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un lugar así como detenido en el tiempo. Ajá, un pueblo cubano que esconde secretos tan dulces como amargos. Qué interesante. Hoy nos adentramos en Hershey, Cuba. Hershey en Cuba. Sí, un pueblo fantasma a solo 45 kilómetros de La Habana. Uy, cerca de la vibrante Habana. Nuestra guía en este recorrido va a ser un artículo de Cibercuba, titulado Interesante. Hershey, el pueblo fantasma más dulce de Cuba. Un título que ya de por sí nos insinúa la paradoja que vamos a descubrir. Exacto, imagínense esto. Un pueblo fantasma con un nombre que evoca dulzura, ¿no? Chocolate. Pero cuya realidad actual es la desolación. El artículo lo describe como un lugar de belleza inquietante. ¿Qué te dice eso? Me intriga sin duda. ¿Qué? Es como si la belleza natural se hubiera apoderado de lo que el hombre abandonó, ¿no? Y hubiera creado una atmósfera como espectral. Exacto. Y hablando de fantasmas del pasado, la historia de Hershey es fascinante. ¿Era? En 1966, Milton Hershey, el mismísimo magnate del chocolate, No me digas. Llegó a Cuba con un plan ambicioso. Construir un pueblo modelo alrededor de la producción de azúcar. ¿Puedes contarnos más sobre esto? Claro que sí, Hershey quería como replicar su exitosa comunidad de Pensilvania, ¿no? Pero esta vez enfocada en la caña de azúcar para alimentar su imperio del chocolate. Construyó viviendas para los trabajadores de escuelas, hospitales, incluso un ferrocarril, ¡Wow! una utopía azucarera en medio de la Cuba rural. Increíble. ¿Y qué tipo de azúcar se cultivaba allí? Era diferente a la que se usaba en otros lugares. ¿Ves? Mira, el artículo no entra en detalles específicos sobre la variedad de caña, pero sí menciona que el clima cubano presentaba sus propios desafíos, ¿no? Imagínate las inmensas plantaciones bajo el sol caribeño, el trabajo arduo de la cosecha. Debió ser una escena impactante. Sin duda. Pero si Hershey invirtió tanto en este pueblo, ¿qué lo llevó a la ruina? ¿Cómo un lugar tan próspero se convirtió en un pueblo fantasma? Ahí está el misterio. El artículo nos invita a hacer un viaje en tren a Hershey. Un viaje que parece un retroceso en el tiempo. Describe el encuentro con un anciano en ese tren. Un hombre que recuerda la época dorada del pueblo y que ahora se ríe de la idea de encontrar algo valioso entre las ruinas. Esa risa. ¿Te imaginas lo que habrá visto ese anciano para reaccionar así? Me da escalofríos pensar en las historias que podría contar. Es una imagen poderosa sin duda. El artículo lo describe como un testigo del auge y la caída de una utopía. Una figura casi fantasmal, ¿no? Que nos introduce a la atmósfera de misterio que rodea a Hershey. Pero la decadencia del pueblo no es un caso aislado. Está ligada a los cambios económicos y políticos que ha vivido Cuba. Entiendo. Entonces Hershey es como un microcosmos, Ajá, un reflejo de la historia cubana. exacto. Pero me intriga saber más sobre esos cambios. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, Cuba ha pasado por momentos turbulentos a lo largo del siglo XX, ¿no? Revoluciones, cambios de régimen, crisis económicas. El artículo no profundiza en detalles, pero podemos deducir que estos eventos impactaron la industria azucarera del corazón de Hershey. La utopía se desvaneció, dejando solo un pueblo fantasma. Y ahora solo quedan las ruinas. Me imagino esos edificios imponentes ahora cubiertos de vegetación como si la naturaleza se los estuviera tragando poco a poco. El artículo describe el centro azucarero como un relicario arqueológico. Imagínate esa estructura gigantesca ahora en silencio, un recordatorio de la industria que una vez impulsó el pueblo. Es una imagen que evoca una sensación de pérdida, ¿no crees? Totalmente. Como si el propio central azucarero guardara los secretos más oscuros de Hershey, un gigante dormido que presenció el auge y la caída del pueblo. Y pensar que alrededor de ese central giraba toda la vida en Hershey, ¿no? El trabajo, el comercio, las familias. Y ahora solo quedan esas ruinas imponentes. ¿Te imaginas la energía que se respiraba allí en sus días de gloria? Debió ser impresionante. El artículo menciona que Hershey no solo se limitó a construir una fábrica, sino que creó una comunidad con todas las comodidades. Viviendas, escuelas, un hospital, Vaya. incluso un parque de diversiones. Un parque de diversiones en un pueblo azucarero en medio de Cuba suena casi irreal. ¿Qué habrá sido de ese parque? ¿Quedará algo en pie? El artículo solo menciona que ahora es un recuerdo lejano, un espacio fantasmal donde la maleza ha borrado cualquier rastro de alegría. Imagínate los columpios oxidados, la rueda de la fortuna detenida en el tiempo. Un escenario digno de una película de terror. Es una imagen desoladora, pero a la vez inquietantemente bella. Es como si la decadencia tuviera su propia estética, su propia poesía macabra. Sin duda. Pero hay algo que me llama la atención en medio de toda esta desolación. El artículo habla de jardines meticulosamente cuidados en las casas de Hershey. Jardines. En un pueblo fantasma, ¿quién los cuidaría? ¿Y con qué propósito? Esa es la gran pregunta. A pesar del abandono generalizado, algunos habitantes se aferran a la belleza, al orden. Es como si quisieran preservar un último vestigio de la vida que una vez floreció allí. Es como si esos jardines fueran un acto de resistencia contra el olvido, una forma de desafiar al tiempo y a la decadencia.
pero también me genera una sensación extraña como si ocultaran algo siniestro. Es posible. Quizás los jardines sean un intento desesperado por mantener a raya a los fantasmas del pasado, ¿no? Por controlar una naturaleza que amenaza con devorarlo todo. O tal vez son un mensaje para los que ya no están, un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, continúa. Pero me intriga saber más sobre la gente que todavía vive en Hershey. ¿Qué los motiva a quedarse en un lugar así? El artículo menciona a los habitantes actuales como figuras anónimas, espectros que se resisten a abandonar su hogar. Imagínate sus vidas en un pueblo detenido en el tiempo, rodeados de ruinas y recuerdos. ¿Crees que son conscientes de la atmósfera fantasmal que los rodea? ¿Habrán experimentado sucesos inexplicables? Es difícil saberlo, pero el silencio de Hershey debe ser abrumador. Un silencio cargado de historias no contadas, de secretos que se niegan a ser revelados. Quizás ellos sean los guardianes de esos secretos, los únicos que conocen la verdad detrás del misterio. Me pregunto si se sienten atrapados en ese pasado, si la sombra de lo que fue Hershey les impide avanzar. Es una posibilidad. A veces el peso de la historia puede ser una carga demasiado pesada de llevar. Quizás ellos sean los últimos guardianes de un legado que se desvanece, los únicos que recuerdan la dulzura que un día inundó las calles de Hershey. Volvamos a ese tren, ¿no? Que nos transporta a través del tiempo hacia las ruinas de Hershey. Ese tren que parece deslizarse por un paisaje espectral, ¿no? Ajá. Donde cada curva nos acerca al misterio. Recuerdo al anciano que encuentra el periodista en ese tren, ese hombre que ríe con nostalgia al pensar en Hershey. ¿Qué secretos guardará en su memoria? Su risa impregnada de dejo de tristeza nos habla de un pasado que ya no existe, un pasado que quizás fue dulce en su momento, pero que ahora solo deja un sabor amargo. Como si supiera algo que nosotros no, ¿verdad? Como si hubiera presenciado eventos inexplicables en ese pueblo fantasma. Es posible, quizás él sea el único que conoce la verdadera razón detrás del declive de Hershey. El único que puede descifrar el enigma que envuelve este lugar. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del progreso, ¿no? Sobre cómo los sueños más ambiciosos pueden convertirse en polvo. Hershey es un recordatorio de que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces da giros inesperados, dejando tras de sí ruinas y preguntas sin respuesta. Y a pesar de la desolación, ¿no? A pesar del silencio que lo envuelve todo, Hershey nos atrapa con su belleza inquietante. Esa mezcla de decadencia y misterio que nos hace preguntarnos qué secretos se ocultan tras sus muros de ruidos. Es como si el pueblo mismo nos susurrara al oído, invitándonos a desentrañar su pasado, a descubrir la verdad que se esconde tras la fachada de un pueblo fantasma. Un pueblo que a pesar de todo nos deja con una sensación de esperanza. Porque en medio de las ruinas, en la persistencia de los jardines, en la memoria de quienes lo habitaron, podemos vislumbrar la fuerza del espíritu humano. Esa capacidad de encontrar belleza en la adversidad, de aferrarse a la vida incluso en los lugares más inesperados. Hershey nos recuerda que la historia no termina con el abandono, que siempre hay espacio para la memoria, para la reflexión, para la búsqueda de la verdad. Y así, con esa mezcla de inquietud y esperanza, nos despedimos de Hershey, el pueblo fantasma más dulce de Cuba. Un lugar que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los susurros del pasado y a encontrar la belleza en los lugares más inesperados. Un lugar que nos deja con la certeza de que la historia no está escrita en piedra, sino que se construye día a día en la memoria de quienes la vivieron y en la imaginación de quienes la descubren.